Dios los bendiga, buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Es un gozo poder estar aquí reunidos, qué bendición poder tener este espacio, este tiempo para conversar, porque así lo llamamos hoy, vamos a conversar de la comunicación en la pareja, ese es el tema que nos trae hoy aquí. Un tema muy importante, pero un tema que sé que a la luz de la palabra y con estos invitados especiales que tenemos hoy, sé que vamos a aprender mucho. Un saludo a todos los papás, a todas las mamás, a todas las parejas, a todos los solteros que tal vez nos estén viendo de aquí, que están aprendiendo, a aquellos que están a punto de casarse tal vez. Bueno, estamos aquí muy contentos de saludarles. Aquí con mi esposita Marcela también. Hola, hola a todos, bendiciones. Bueno, yo creo que todos estamos como a la expectativa de ver lo que Dios va a hacer hoy. Como decía mi esposo, es un tema súper relevante. Entonces, solo les pido que tengamos un corazón dispuesto, un corazón humilde para recibir y para aplicar lo que hoy vamos a aprender. Ok, y bueno, no queremos comenzar sin antes presentar a nuestros pastores José María y Clara. Ellos tal vez en nuestra iglesia son conocidos porque a través de muchos años nos han estado acompañando, han sido de mucha bendición para nosotros. Nosotros hemos aprendido de ellos. No estoy muy seguro si ellos llegaron a la iglesia en algún momento cuando apenas estábamos recién casados nosotros. Creo que desde ese tiempo nos empezaron a visitar. Hace rato. No sé si apenas teníamos a Hannah, ahora a Juanes tal vez, pero qué bendición mis hermanos y ellos son pastores en Bogotá, en una iglesia muy linda, el Señor los ha usado en muchas áreas y de manera especial en la familia, en las parejas. Entonces, mi hermano, quisiéramos saludito de parte de ustedes y no sé si quieren eh, saludarnos o presentarnos algo de ustedes que de pronto no conozcamos. Bueno, pues primeramente gracias, gracias David por las palabras, a Marce, sí, por la gracia de Dios nos conocemos hace mucho tiempo con los pastores también, a Alberto, Ninelli, con toda la familia Nazareno, bueno, nos sentimos muy en casa, nos sentimos muy bendecidos cada vez que vamos a Cali, Cali siempre está en nuestros corazones y bueno, yo voy a permitir que Clara sea la que nos presente y diga algo de nosotros. Las mujeres siempre son más detallistas, después dicen, no, pero usted no dijo sino dos cosas y todo lo demás no lo dijo. Entonces, para evitar eso, como estamos hablando de la comunicación, entonces, bienvenida, esposa linda. Sí, sí, si alguien sabe comunicar es la mujer, ¿verdad, Pastora Marcelita? Sí, claro que sí, en las consejerías siempre uno pregunta al esposo y él da el 10% de la necesidad. Solo que hable la esposa y ella ya te da el cuadro completo. Una tremenda bendición. Un saludo muy especial, estamos aquí en Bogotá con un frío tremendo, aunque tenemos chalequitos así pareciera, pero el frío es tremendo, pero muy contentos, muy bendecidos para nosotros, la iglesia, los pastores, Adalberto y Nineye y de su hermosa familia está en nuestro corazón, toda la congregación, así que vamos a pasar una noche maravillosa, que se prepare, que se siente tranquilos como familia, como matrimonio, y con la luz del Evangelio y con la gracia del Señor, vamos a aprender grandes verdades que nos van a ayudar a tener el mejor hogar del mundo, que ese es el desafío, y yo creo que el Señor nos está ayudando a hacerlo. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, pastores, y para entrar en materia, algo que nosotros hemos notado en estos años que llevamos pues en consejería de familia, matrimonial, es que uno de los motivos más frecuentes por el cual consultan las parejas es por justamente la falta de comunicación. Por ahí el 80%, creo yo, de los casos de consejería que nosotros recibimos, ya sea el hombre o la mujer, siempre tienen situaciones de comunicación o de falencias más bien en su comunicación en el matrimonio. Entonces frases como casi no hablamos, es que no sé qué decirle, es que hablamos y ahí mismo entramos en conflicto, peleamos, entonces uno prefiere omitir las cosas, callarlas. Bueno, frases como estas son, creo que van de todos los días en las consejerías, creo que ustedes también las han vivido, y aún en el matrimonio, obviamente, en la comunicación pues, es algo que necesitamos trabajar cada día porque es de todos los días.
Entonces, algo que hemos visto nosotros también es que la comunicación sin obstáculos no viene de una manera natural, hay que trabajar. Nosotros no podemos pretender que un matrimonio simplemente nos colocamos y ya todo es florecitas y rosadito y cosas lindas, sino que es algo que debemos trabajar, debemos ser intencionales en el escuchar, en el hablar, y en el poder expresar de manera correcta pues tus sentimientos. Sí, o sea, la comunicación yo lo veo como un arte. Eso es un arte porque tiene muchos elementos, muchas cosas especiales y básicamente entendemos que la comunicación en un emisor es quien da el mensaje, puede darlo verbal o puede darlo no verbal. Verbal, yo le digo a Marcela que hay idiomas y códigos secretos, porque son códigos secretos que uno tiene que descifrar a veces, ¿sí? Hablamos español, pero parece que cada uno hablará, uno chino y el otro inglés a veces, ¿no? Se ve eso. Y toda la parte de lenguaje no verbal, lenguaje de señas, gestos, todo esto parece que se necesitara también en la comunicación y entenderlo muy bien, porque eso también habla por sí solo. Por otro lado está quien recibe el mensaje, el receptor, y aquí está todo aquel que escucha cómo recibo ese mensaje, cómo comprendo ese mensaje, ese proceso. Entonces, bueno, aquí estamos con los pastores y vamos a entrar en materia, comenzándoles a preguntar, mis pastores, mis hermanos que tienen tantos años de experiencia, ustedes, con consejerías, con todo, ¿por qué creen que este es un tema importante en la pareja, el tema de la comunicación? Para ustedes, de su experiencia, ¿qué nos podrían decir al respecto? Bueno, Dewi, Marcela, mil gracias. Pues la verdad es muy importante, muy tan importante. Siempre que hablamos de comunicación, entro contando mi anécdota personal, mi testimonio personal. Yo vengo de una cultura donde tenía el concepto de que hablar no valía la pena y era muy metido dentro de mí, y me caso con una mujer que estudió trabajo social, imagínate. Entonces, cuando nos casamos, Clara quería practicar todos los talleres de la universidad conmigo y yo no quería hablar nada. Y nuestro matrimonio, a pesar de que después de año y medio, solamente después de casados, conocimos del Señor, empezó a tener una crisis por mi falta de comunicación, porque guardaba silencio, porque la dejaba sola sin hablar, porque no veía la importancia de la comunicación, hasta que un día Dios trajo a mi mente un versículo en Hebreos 1 cuando dice que Dios ha hablado siempre, a través de todos los tiempos, de muchas maneras, a través de los profetas y en este tiempo a través de su Hijo. Y ahí vino una convicción a mi vida de la importancia de la comunicación. Hemos estado compartiendo con Clara en qué áreas es importante la comunicación, y creemos que una de las áreas en donde es muy y más importante la comunicación en un matrimonio, en una familia, en un noviazgo, como sé que algunos están en ese proceso de noviazgo, es la visión que vamos a tener, la unidad de criterios. La verdad, cuando nos unimos somos dos mundos diferentes, dos naciones, venimos de culturas muy diferentes, con sueños diferentes, con propósitos diferentes, y nos enamoramos milagrosamente, pero luego llegamos a encontrarnos y decir, bueno, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Y cuál es la visión que como matrimonio tenemos? ¿Y cuál es la unidad que vamos a tener para hablar los mismos conceptos? El apóstol Pablo le escribe a la congregación en Corinto y le dice, mire, hablen todos una misma cosa, todos tengan un mismo sentir, todos piensen lo mismo. Y dice, pero ¿cómo? A veces si ni siquiera en el matrimonio es posible esto. Entonces creo que el primer aspecto de la importancia para la comunicación, para empezar a hablar, a dialogar entre nosotros, es que generemos una unidad de visión y de propósito como matrimonio. Sí. La experiencia que cuenta José María pues fue fuertísima, porque pues uno como mujer siempre está con esa expectativa y uno se casa creyendo que el esposo va a estar las 24 horas escuchando las 25,000 o 50,000 palabras que uno anhela, desea y quiere impartir. Pero pues te encuentras con una estructura, con una
con un ambiente familiar en donde te das cuenta que no, que hay que empezarlo a trabajar, a desarrollar. Y yo diría algo de la comunicación. Tenemos 32 años de matrimonio y tengo 2 hijos. El mayor va a cumplir 31, ya está casado y tenemos una nieta de 4 meses. Entonces, han pasado los años. Y si yo pudiera dar un resumen de por qué la comunicación es importante, y yo diría porque la comunicación es un edificio que hay que empezar a construir. No está hecho. El arte de comunicar no lo vas a encontrar hecho recién casado. Si tú no le colocas los ladrillos, si tú no le das la fuerza, la base, las columnas, podrán pasar 20, 30 años, como en un encuentro de matrimonios que tuvimos, 30 años de casados, y en ese encuentro la esposa se dio cuenta que el cabello que ella usaba era lo que el esposo más odiaba, no le gustaba, y ella lo hacía su peinado todos los 30 años creyendo que era lo más hermoso que ella tenía para él. Es doloroso porque no entendemos que hay que edificarla, que hay que construirla, que hay que darle el valor, que hay que meterle semillas todos los días, que un día recogeremos cosechas lindas en el poder de no criticar, de no juzgar. Entonces vamos edificando algo muy lindo, y cuando ya podamos mirar y digamos, Dios mío, ¿qué hemos construido tan bello? ¿Cómo podemos no usar la palabra perdón? Como alguien decía hace un tiempo, un matrimonio de 38 años decía, hace muchos años no sabemos qué es la palabra perdón, porque no nos herimos, porque aprendimos a entendernos. Yo creo que ese es el desafío. Construir una comunicación es un edificio que hay que con toda la paciencia empezar a edificarlo y a construirlo. Pero también quisiera anotar, ahora que tú hablabas de la palabra perdón, la importancia de la comunicación en la sanidad y en la reconciliación. Cuando Marcela ahorita decía de las frases y de las consejerías, que el 80% tienen que ver con que no me comunico, con que me dejan silencio, pero nos herimos y nunca nos acostumbramos a abrir nuestra boca, a escuchar al cónyuge, a decirle, mi amor, ¿cómo te herí? O sea, ¿qué palabra usé incorrecta? ¿Qué actitud incorrecta tuve? O pedir perdón, porque a veces algunos dicen, bueno, ya lo pasado, pasado, y eso echemos para adelante. No, echemos para adelante, no. O sea, la comunicación es muy importante para sanar. Muchos matrimonios en las consejerías que hemos dado han aprovechado para expresar lo que en casa no pueden expresar, lo que su corazón está herido, su corazón está resentido. Hubo de pronto adulterios, hubo infidelidades, no les tienen en cuenta. ¿Cuántas veces la queja es, pero es que no me tienen en cuenta, es que mi opinión no cuenta? Entonces creemos que la comunicación es muy importante para sanarnos, porque es que como matrimonio tenemos que pensar en cómo está el corazón de mi cónyuge, cómo están las emociones, cómo están los sentimientos. Ese es el arte de la comunicación, como tú decías, para edificar. Y no hay otra forma de sanarlo sino hablándolo, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues, ¿qué va a pasar, no? Me encantan esos conceptos que mencionaron, pastores. La visión. Sin visión, yo creo que seríamos un barco a la deriva, arrastrado por un viento o por cualquier cosa que suceda, ¿no? Esa visión, lindo ese concepto, y la construcción del ladrillo a ladrillo. Me imagino. ¿Cuántos años llevan ustedes de casados, pastores? Ya 32 años. 32, apenas 32 años. Ahorita la semana pasada pudimos estar en Cali celebrando ahí de sorpresa nuestro 32. aniversario. 32, sí. 32. No se ven jóvenes. Muchas gracias. Por la comunidad, ahí nos hemos sanado. Okay. Eso ha ayudado. Y me gustó eso que tú dijiste, la sanidad que trae la comunicación. Lindo esos conceptos. ¿Por qué es importante? Por muchas cosas, pero esos conceptos son muy lindos para tenerlos en cuenta. ¿Por qué es importante? Así que si queremos estar en una relación sana, pues tiene que haber comunicación definitivamente. Si queremos construir, comunicación. Si queremos una visión, una unidad, comunicación. Muy bien. Algo que yo creo que podemos empezar a derribar es ese mito de que la comunicación no requiere esfuerzo, ¿no? Que es, yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros tenemos al momento de casarnos es que ya pues comunicarnos es hablar y ya no más.
pero con lo que nos estaban explicando, podemos como derribar ese mito. No, la comunicación requiere un esfuerzo y voluntad de ambas partes, porque al ser diferentes, pues nos va a tocar esforzarnos o a callar si hablo mucho o a obligarme a hablar si soy más bien silencioso. Y teniendo ese mismo concepto o ese orden de ideas en el que vamos, teniendo en cuenta que es tan importante la comunicación, ¿qué obstáculos o cuáles son esas cosas más comunes en la comunicación de pareja que ustedes han podido identificar a lo largo de todos los años del ministerio? Bueno, pues bastante, ¿no? Para edificar algo se encuentran obstáculos. Bueno, parte de mi testimonio, yo lo decía al principio, el silencio. O sea, creo que especialmente las damas requieren siempre más de nosotros los hombres, ¿no? Siempre la queja es, pero mi esposo no habla, y si el esposo tiene dificultades, y si el esposo tiene algún reto financiero, y si tiene mucho trabajo, la reacción primaria de nosotros es guardar silencio. Creo que ese es uno de los grandes obstáculos que la comunicación puede tener cuando nosotros traemos unas estructuras de nuestros antepasados, de nuestras familias, donde hemos aprendido a guardar silencio, y entonces genera pues muros constantemente, tanto que la palabra dice que el Señor vino a derribar esos muros para hacer de dos naciones, de dos pueblos, uno solo, derribando esos muros, de esas paredes de enemistades, dice la Biblia en Efesios 2. Creo que ese es el primer obstáculo que yo encontraría en la comunicación, pues en que fluye la comunicación en un matrimonio, los silencios. Sí, y yo creo que uno que se añade a este silencio tan mortal, porque si hay algo destructivo, yo creo que es ese espanto que se ve de personas, el esposo en un cuarto, la esposa en el otro, el día silenciado, la noche llega y nada pasa y los días se avetúan, mortal. A eso se le añade, por ejemplo, un gran obstáculo son los pensamientos que se tienen ahí guardados en dos direcciones. Una dirección que yo veo es el pensamiento en contra. Y lo segundo, los pensamientos que se vuelven como una altivez, como un prejuicio. Una de las batallas que de pronto yo creo que yo viví, yo como mujer, era que yo quería, tuve un espíritu perfeccionista. Entonces, cuando uno es perfeccionista, uno quiere que el esposo hable como uno, que reaccione como uno, que diga lo que uno dice, y yo creo que es el peor error en la vida que adquirí de todos los hábitos anteriores a cuando yo me casé, y es como esa fuerza de que todo tenía que manejarse como a mí me parecía. Cuando yo empecé a entender la riqueza de un matrimonio, la identidad de cada uno, la fuerza que tiene cada persona de ser como es, o sea, de poder hablar y expresar mi pensamiento y mi punto de vista y mi opinión, aún dentro del caminar cristiano. Dentro del caminar cristiano hay opiniones de pronto respecto a alguna doctrina, alguna posición, con los hijos, con las finanzas. Y qué importante que cada uno pueda expresarlo y decir, mi amor, yo pienso esto. Pero cuando decimos eso nos dicen, no, terrible, ¿cómo va a ser? ¿Usted cómo piensa de esa manera? Entonces, cuando la persona le generan ese miedo, lo primero que uno hace es que como que menosprecio mi opinión. Y entonces empezamos ya a darnos cuenta que se va rompiendo y como que uno dice, ay, ¿para qué otra vez el problema, otra vez la discusión? Y entonces empezamos a traer una diferencia enorme. Mi consejo para las parejas hermosas que sé que están escuchando, por favor, cada uno tenemos una identidad, unas huellas maravillosas. Qué buena las dos opiniones, la diversidad, porque cuando uno puede aceptar eso, ahí empieza la unidad. Ahí empieza esa fuerza de decir, qué rico los dos poder, tu opinión y la mía. ¿Cuesta? Sí, romper con todo ese bagaje de que me caso porque somos iguales y porque todo lo tenemos que hacer igual. No, cada uno, lo lindo del matrimonio es poder tener la identidad.
seguir con eso que a nosotros como seres humanos nos gusta, porque eso nos llevará cada día a generar una comunicación libre, abierta, diversa, creativa, en donde podemos compartir los temas, en donde nos admiramos de lo que el uno hace, de lo que el otro hace, porque cuando entra esa rutina de que ya todo se sabe, ya todo se conoce, va a destruir. Entonces, vamos a quitar esos pensamientos en las dos direcciones. Tienes un hombre y una mujer con una capacidad extraordinaria que piensa diferente a ti y que se pueden unir. Y lo segundo, quítate los prejuicios, el menosprecio, la crítica, tanto daño que hace y empezarás a ver un resultado diferente. Yo sé que tú tienes otro. Sí. Perdón, Hay un pastores. obstáculo que nació en el huerto del Edén. Y es que cuando, Eva es engañada y toma el fruto y lo comparte, pues inmediatamente dice que ellos se vieron desnudos y fueron y se escondieron. Y algo que me impacta es que cuando Dios crea todo, usa 10 veces la palabra y dijo Dios y creó todo por la palabra. Pero cuando Adán y Eva se esconden porque están desnudos, Dios usa 7 palabras, dice ahí el libro de Génesis, y dijo Dios, y lo primero que dijo Dios fue, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Y ellos, creo que eso dentro del matrimonio es una reacción mala que hay que corregir para una buena comunicación. Es un obstáculo, el escondernos, el retraernos. Eso tiene que ser un obstáculo que se derribe. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos busca y Dios siempre habla a nosotros. Esa tiene que ser una prioridad cuando hay enemistades, cuando hay diferencias, como tú decías, de conceptos, de pensamientos. Generalmente entonces el uno se va para un lado y el otro para el otro y ahí se retraen y se esconden. Pero ¿quién busca al otro? Si es un principio bíblico, lo primero que Dios hizo para derribar ese espíritu de esconderse fue buscarnos y hablarnos. Hay que aprender a derribar esos obstáculos. Amén. Y vamos, porque sé que hay otras preguntas, pero vamos a dar el último obstáculo que para nosotros es fundamental, y son esas deformaciones del alma con las cuales nosotros venimos, esas deformaciones en donde nacemos y empiezan unos manejos emocionales en los cuales nos acostumbramos a una manera de manejar comunicación. Por ejemplo, yo en mi casa paterna, yo viví la comunicación a través del llanto. Cada vez que mi madre quería algo, lloraba. Y no sé si le daba resultado, creo que no, porque mi padre era muy violento. Entonces, mis padres ya están con el Señor y los dos se convirtieron, un matrimonio de 66 años, restaurados totalmente. Pero esa deformación hace que uno venga con vicios. Uno viene con vicios, uno viene como atado al matrimonio y uno lo trae y lo bota. Entonces nos parece que la manera en que nos van a hacer caso es cuando nosotros usamos o la lágrima o la molestia o el llanto, y todos esos vicios lo único que hace es que la persona se retraiga, porque a nadie le gusta sentirse oprimido, intimidado, con miedo de hablar. Vuelve mi punto, qué linda la libertad que tenemos para hablar aún las cosas que de pronto no nos parece. Porque yo tengo 2 hijos y yo creo que una de las cosas que yo agradezco al Señor es que pudimos entablar una comunicación donde ellos, hasta en el momento en que cometían pecado, podía haber una línea grande para comunicarnos y decirnos, papi, hicimos esto o esto. Entonces yo creo que es bien importante uno enderezar el alma, por eso habla de edificar, y empezar a estructurar un alma sana y libre, que pueda usar la boca como trompeta, el corazón liberado, que el corazón hoy estudiaba que es como un vientre, y por eso dice el Señor que de la abundancia del corazón habla, porque da luz. Entonces, que tú puedas tener ese vientre sano y que de esa luz, exaltación, honra, dignidad, elogio, amor, pasión, así el matrimonio se va sin culparnos, sin condenarnos, sin criticarnos por las pérdidas, por el dinero que se perdió, porque es que la comunicación se daña cuando el signo pesos entra.
y en eso hay que trabajar. Dios mío, por favor, el dinero no es la prioridad, es una bendición, hay que prosperar, pero no tiene nada que ver con una relación excelente. Entonces, ahí vamos a empezar a madurar nuestra alma para que se convierta en una vida muy próspera y así comunicarnos efectivamente. Amén. Amén. Pastora, algo que estabas tú diciendo en este punto que me hace como, o me llama la atención, es que finalmente nuestras diferencias se deben complementar, no deben alejarnos, sino complementarnos. Lo que le falta a Debbie, pues yo se lo puedo colocar, porque somos una sola carne, y lo que me falta a mí, Debbie, me lo puede llenar también, esas falencias que yo tengo. Entonces, cuando vemos las diferencias, no como lo peor, sino como qué bueno que yo te puedo apoyar. Si tú no hablas mucho, por ejemplo, yo te puedo apoyar en eso. Si yo soy más allá, pues claro, apoyarnos en vez de coger esas diferencias y que nos dividen, exactamente. Y se me venía una pregunta que me gustaría hacérselas en cuanto a este mismo punto, y es, sé que hay muchas personas que pueden estar escuchando y que dicen, bueno, muy lindo, sí, la comunicación fluida, ese es el ideal, estamos hablando del ideal, pero en la realidad o en la práctica, pues hay muchos hogares que no viven eso y que tal vez uno de los dos tenga esa disposición, pero que haya uno cerrado, ya sea por heridas, como ustedes lo estaban mencionando, por carácter, temperamento, que no quiera. Entonces, ¿qué consejo le puede dar en este momento a una persona que puede estar escuchando y diga, yo quiero, pero mi pareja está, sé que mi pareja, o al menos en este momento, no va a ser? ¿Cómo hacer para que esa persona no se sienta frustrada en el intento de querer mejorar la comunicación? Bueno, yo creo que, a ver, uno parte en la comunicación del punto alto a donde podemos llegar, y yo creo que eso es lo que tú como matrimonio debes experimentar. Te voy a decir por qué. Porque es como cuando uno hace entrenamiento físico. Si a ti te entrena la señora de 70 años y pues ella te hace unos ejercicios por ahí para que saques un poquito de pierna, pues tú te pones ese modelo, y porque es la persona que te está entrenando. Pero si te coge una persona que tiene una capacidad muscular y levanta la pesa y hace, el que mira el ejercicio se entrena y se estira. Entonces, lo que hace la comunicación buena es que te lleve a ese nivel. Ponte un referente de pensar que sí se puede tener comunicación efectiva. Quítate ese mito, quítate ese bagaje tan maldito que los matrimonios han tenido por generaciones, de que es que mi mujer es como Anabel, la mezcla de anaconda con cascabel. Entonces ya cualquiera dice, uy, esa señora es una fiera. Por ejemplo, hay momentos que dices que no me comunico con mi mujer porque está en los días. Y yo creo que no hay nada más molesto para una mujer que le digan que en esos días su carácter se altera. No quiero decir que no se altere, puede que la mujer lo maneje, pero mi motivación en este tiempo es poderle decir al matrimonio, ponte un estándar, y claro que sí lo puedes lograr. Tú puedes empezar a generar, sí puedes empezar con un nivel y puedes ir pasando. Por ejemplo, en el matrimonio, el primer nivel que uno empieza en el matrimonio es el nivel de comunicación de expectativa. Y te voy a decir por qué de expectativa, porque es cuando tú estás recién casado. Entonces, cuando tú estás recién casado, tú estás como que cuando, ¡oh! No sabía que era así. ¡Ay! ¡Wow! No sabía que dormía de esa manera. ¡Ay! Grita. Y como que todo es una expectativa. Eso no es malo, para nada. O sea, es bueno tener esa expectativa, como que tú estás con los ojos abiertos, tú vas mirando. Yo, por ejemplo, recién casada, yo un día, José María me dijo, no, es que mis hermanas van a venir a vivir aquí a la casa, y entonces yo le iba a opinar a él, estábamos sin Cristo, y él como que me miró y me dijo, no estoy pidiendo tu opinión, te lo estoy diciendo. Y entonces yo como que fue una expectativa. Yo, ¿ya se arrepintió o no? Aquí la familia como que está en un lugar prioritario, y como que empecé a mirar el lenguaje y a entender. Quiero decirle que eso se solucionó, que eso se puso al día, que pusimos todo en orden, pero
que nos convertimos, pero mira lo que es ese primer nivel de expectativa que a veces la gente como que, porque en las consejerías, año y medio de casado, no, pastora, usted viera, me enteré, oí, le hablé, me dijo, sí, mi amor, pero estás en la etapa de expectativa, o sea, ¿qué pretendes? Que en un año hayan conversado, hablado, experimentado lo que un matrimonio en 20, 30 años, no, estás en un nivel. Entonces tú necesitas primero entender que vas, como dije, paso a paso y que vas a empezar a restaurar con criterios muy claros. No llore cuando esté hablando, no critique cuando esté hablando, no piense que va a cambiar a la persona. Un mensaje para todos los que nos comunicamos, y espero que me mire aquí a la cámara con toda la pasión, tómese ahí de la mano y míreme. No nos vamos a cambiar el uno al otro nunca. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra maravillosa y redentora. A nosotros nos mandó Dios a disfrutarnos, a amarnos, a poder gozarnos la vida, a crear algo, a edificar, a tener una visión grande. Partiendo de eso, tú vas a descansar y vas a entender que sí hay una manera de poder entender al otro. Para mí, ese primer nivel de expectativa es bien importante. Tú tienes otro nivel. Sí, después de la expectativa viene la conciencia, uno ya se vuelve consciente de eso que tú dices, no es que es así, ¿yo qué le voy a hacer si es así? Esa segunda nivel que hemos llamado es muy importante, o sea, lo que tú acabas de decir. La conciencia es yo no voy a cambiar a nadie. La conciencia es yo no soy el Espíritu de Dios. La conciencia es yo con cantaleta, con mal genio, con gritos, con amenazas, no va a pasar nada. Entonces es muy importante que tengamos esto claro. Hay una conciencia cuando nos conocemos. Ya después de que pasa esa expectativa donde no nos conocíamos, donde no sabíamos que el otro era así, pero la expectativa se tiene que pasar a la conciencia. Pero luego de la conciencia viene un nivel muy lindo que es el de la aceptación, donde tú me decías, eso ya se llama madurez. O sea, madurez es que somos así y vamos a pasar a otro nivel. ¿Cómo sería ese nivel de aceptación para vivir gozosos, para vivir en paz? Sí. Yo creo que en el nivel de la aceptación, vamos a recapitularlo después de la pregunta de la pastora Marcelita, el primer nivel de expectativa, el segundo nivel, que es el de la conciencia, o sea, tú ya sabes el tipo de persona con la cual te uniste, pero luego viene el de aceptación y es que ya hay unas emociones ya más maduras. Por ejemplo, es lindo en el matrimonio cuando, por ejemplo, se tienen los niños, el niño se enferma, los niños vienen con el conflicto, con las indisciplinas y uno aprende, por ejemplo, a aceptar la manera que papá corrige. Entonces es que mi esposo, es que tú le hablas muy duro al niño y así no le debes hablar. Oye, espera, hay unos roles, acepta la manera tan virtuosa que Dios le dio al hombre para corregir. No porque no hayan errores, por supuesto, pero también en los errores es la manera de aceptar que hay áreas de la vida del cónyuge en la cual Dios irá haciendo su labor, que no depende mi felicidad de eso. Porque es que como se involucra toda la vida del ser humano ahí, entonces es que me desgracio, es que me haces cambiar el carácter, es que yo estaba bien y tan pronto te oigo hablar, todo se me desestabiliza. Entonces yo le pregunto al cónyuge, ¿a ti una persona te desestabiliza tu felicidad y tu gozo? Creo que no estás bien entrenado en la vida y creo que no estás entendiendo muy bien que uno cuando tiene a Cristo y aprende a madurar en sus emociones, sea casado, sea soltero, sea viudo, sea lo que sea, uno sabe que tiene responsabilidad con su propia dicha y felicidad para no tener que estar dependiendo de otros de lo que no te pueden dar. Ese arte de la comunicación deberías aprenderlo. Y deberías entenderlo. Es que como casi no me llamas, es que no me sacas. Y es que entonces el hombre de pronto desde ese punto de partida como que dice, ya empezamos mal, ya empezamos con negativa. Uno no se comunica de esa manera, porque uno se vuelve responsable con su propia vida. O sea, tú eres feliz con la identidad en Cristo, con tu profesión, con lo que tú haces. Por eso es tan importante formar el alma.
y quitarnos esa deformación matrimonial que tanto daño hace a los hogares. Y vamos por el último nivel. Y llegamos al cuarto nivel, que es el del deleite. Es que la comunicación tiene que ser eso, un deleite. O sea, aún en las diferencias, es que qué delicia es cuando ya solo con mirarnos sabemos qué es lo que estamos queriendo decirnos. Qué deleite saber que, aunque el uno, mejor dicho, me río ya de las debilidades mías y del otro. Qué deleite es cuando ya tenemos una visión unificada porque hemos pasado los diferentes niveles de comunicación y llegamos al nivel de la felicidad, del gozo, del shalom, de la paz, de la armonía. Todo eso se puede lograr con una muy buena comunicación. Así que les animamos. Nosotros sabemos que se puede ir creciendo y como Clara lo dijo al principio, se tiene que edificar, sí, como la pastora Marcela también lo ha dicho, como el pastor Dewey también lo ha dicho, eso no es de la noche a la mañana, pero si vamos de nivel en nivel, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria hasta que lleguemos y digamos, la meta nuestra en la comunicación es que nos vamos a deleitar. Una anécdota, después de que yo no podía hablar nada, ni hablaba de 10 minutos, ni 15 minutos, podía sostener una conversación con mi esposa, un día nos enviaron a predicar a Australia, escuchen, a Australia. Nos montamos en un avión de aquí a Argentina 6 horas. Luego llegamos a Argentina y 17 horas más hasta llegar a Australia. Y cuando yo estaba en ese avión ahí sentado con Clara, pues ¿qué hacíamos? Hablar. Yo decía, Dios, donde yo no hubiera aprendido a hablar, yo me lanzo aquí por la ventana de este avión. Y entonces entendí que es una bendición aprender a hablar. Así que ahí les dejamos esos niveles para motivarlos. Excelentes esos niveles. ¿Quién no quiere ir a un mejor nivel? Yo creo que todos queremos ir a un mejor nivel. Mis hermanos que nos están escuchando, nuestros amigos que nos están escuchando, de verdad que los motivamos a que no se quede en ese nivel en el que esté, sino que se desafíe. Hoy estamos hablando de comunicación, pero el Señor hoy tal vez te está hablando a que tú debes ir a otro nivel. No te puedes quedar ahí. Hay algo que yo muchas veces uso cuando hablo con las personas, las parejas, y les digo, no hay un hogar perfecto, pero sí hay hogares bendecidos. No hay un hogar perfecto, pero sí hay hogares que luchan cada día por ser una mejor versión de sí mismos. Amén. Y creo que en la comunicación, creo que podemos mejorar, podemos actualizar esa comunicación. Hoy que está de moda actualizar, todo se actualiza, todo viene en un nuevo modelo, todo, pues yo creo que en la comunicación también podemos mejorar, ¿no? Que tan solo mirarnos, porque es que a veces solamente con solo mirarse ya se dijo todo y ya sabe qué hacer. ¿Sí o no, mi hermano José? ¿Qué dice? Y uno tiene que gozársela, porque es que algo que dice la Biblia es que dice la Biblia, buscar la paz y seguirla. O sea que la paz no llega sola, uno la tiene que buscar. Y así es todo en la vida matrimonial. Uno se tiene que poner retos y poner niveles y cambiar actitudes y por amor siempre con el otro, por agradar a nuestro Padre amado, también buscar esos niveles hasta llegar a deleitarnos permanentemente y a disfrutar la relación, porque para eso es que nos unimos, para disfrutar. Puede que estén pasando un momento difícil, pero tranquilo, que eso se puede mejorar. Bueno, creo que ese es un lindo desafío, subir de nivel. Y bueno, quería traer otro tema que es muy relevante, que supuestamente no tiene que ver con comunicación, pero tal vez sí, y ustedes nos lo van a resolver hoy. Bueno, no sé si sea muy difícil, pero el sexo. El sexo es un tema relevante en las parejas, siempre se habla del sexo. Por ahí alguien me decía alguna vez, si hay buena comunicación, hay buen sexo. Entonces, hoy nos parecería como interesante escuchar de parte de ustedes, mis hermanos, si hay una relación entre sexo y comunicación. ¿Es cierto que si hay buena comunicación y buen sexo, o no tiene que ver lo uno con lo otro? ¿O cómo funciona eso? ¿Qué creen ustedes? Está muy interesante la pregunta, hermana. No, mira, nosotros hemos creído, Clara hablaba de los pensamientos que van en dos direcciones. Y yo creo que este tema de la sexualidad, de la vida sexual dentro de la pareja, va en esas dos direcciones. Y la comunicación es muy importante dentro de las relaciones sexuales. Primero, porque puede haber una dirección
para mal y una dirección para bien. El que afirmó que si hay una buena comunicación, hay buenas relaciones sexuales, pues tiene muchas verdades en esa afirmación, porque es que la vida sexual es la meta final de caricias, de llamadas, de palabras tiernas, de detalles. Si eso está durante el día, durante la semana, en la relación matrimonial, pues lógico que va a haber una plenitud en el área sexual. Pero cuando también hay unos pensamientos contrarios, desafortunadamente venimos de un mundo contaminado en el área sexual. Y entonces Pablo, cuando escribe a la congregación en Tesalónica, le dice: y vosotros, maridos, no tengan a sus mujeres en concupiscencia. Escuchen, está escribiéndole a una congregación. Él no le está escribiendo a gente impía, no creyente. Le está hablando a la congregación en Tesalónica y le dice: ustedes tienen un problema, tienen que ser santos, busquen la santidad porque esa es la que agrada a Dios. Pero para eso tienen que limpiar la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Conceptos, pensamientos, palabras morbosas, obscenas, vulgares, que también dañan la vida sexual. Y para una tercera área, para darte espacio que tú puedas desarrollarla, una tercera área es cuando no hay comunicación en el área íntima. Entonces, no se sabe si está sufriendo, si se siente la mujer usada por el hombre, si no tiene una plenitud de un orgasmo, si no hay plenitud y satisfacción en la relación sexual. Como que esos son unos temas tabús que se tienen que romper. Es que la Biblia dice que Adán y Eva se paseaban por el huerto desnudos y Dios se paseaba por el huerto con ellos. Eso es el origen. Nosotros tenemos que volver al origen. ¿Por qué ellos vivían en esa actitud? Porque había pureza, porque había exclusividad del uno hacia el otro, porque no habían un poco de obscenidades que las relaciones matrimoniales se vuelven, que tienen que ver pornografía, que tienen que hacer tríos, bueno, cosas tan horrendas que no tienen nada que ver con la plenitud sexual dentro del matrimonio establecido por Dios. Entonces, creo que en esas direcciones podríamos explicarles un poco más cómo puede indiscutiblemente sí incide la comunicación. Con un principio muy lindo que empezamos este conversatorio fue de cómo la comunicación era usada para restaurar y restituir y traer perdón. Tuve un caso que me llamó mucho la atención por un matrimonio de liderazgo ministerial, pero pues por supuesto que todos teníamos nuestras batallas y luchas, y este matrimonio tenía una batalla dentro de su área íntima. A tal punto que llegó un colapso para la mujer de que ya no soportaba pues tener la relación íntima. Cuando fueron a la consejería y expresaron lo que había, el consejero preguntaba y le decía a ella, ¿por qué la resistencia tan fuerte? Y entonces ella le confesó, ella le dijo: cuando hay una manera en que mi esposo me toma para tener la relación y es tomar mis manos y mandarla hacia atrás, cuando tengo esa experiencia, lo único que viene a mi mente eran las noches en que mi padrastro me violaba, y es la reacción que yo siento. Y me impactó mucho porque era un matrimonio lindo, los dos con el deseo de tener una intimidad, de poder deleitarse y tener placer, pero pues indiscutiblemente había una barrera mortal para poder expresar, contar, hablar, decir. Yo creo que la pareja se tiene que convertir en la vida de uno en aquella persona capaz de conocer los secretos más íntimos, guardar la fidelidad, que cuando estamos en esa comunicación y podamos expresar dolores, cargas, luchas, nuestro cónyuge sea tan fiel que guarde, como dice Cantares, que él guarda ahí como un sello su amor ahí sobre su corazón. Y yo creo que por eso es que hay muchas parejas que no se comunican, porque pues indiscutiblemente vino la traición, vino la falta de confianza, y por supuesto que dentro del lecho nupcial, en ese tiempo tan lindo, todo eso se manifiesta. Recuperar una pareja en el área íntima después de un adulterio, se necesita recuperar el cuerpo, recuperarle la veracidad,
recuperar la legalidad de ese hogar y poder hablar y poder decir, bueno, muchos matrimonios, muchos, no estoy justificando el adulterio, pero sí hay a puertas que se han abierto, porque como no hay una buena intimidad, entonces Satanás aprovecha de eso y caza el alma del hombre o de la mujer para seducirlo, como dice Proverbios, capítulos 5 al 9, las características de esa tentación moral para poderlo cazar y cazar el alma, todo porque de pronto se hubiera podido solucionar, porque no tienes placer, no porque de pronto no conoces mi cuerpo, porque no te gusta, porque pasan meses y no tienes la intimidad, no porque tengo cansancio, porque me siento agrietada. Entonces, todo se hubiera podido solucionar si esas barreras se rompen, si hay esa plenitud, esa capacidad de hablar, y por eso es fundamental. Para mí en el área sexual es fundamental una preciosa comunicación que pueda ir llevando a las personas de manera suave, tierna, tranquila. Léanse el libro de Cantares, esas expresiones de ese amado desnudando el cuerpo de la mujer con tal pureza, con tal libertad, con tal deleite, porque ese es el mensaje de comunicación dentro de la intimidad que deberíamos copiar. Eso deberíamos. Así que es muy fundamental. Fundamental, fundamental. Definitivamente decir que la comunicación no está involucrada en el sexo sería como decir mentiras, ¿no? Porque vemos que cumple un papel relevante y de verdad que el sexo también comunica, ¿no? Comunica el uno al otro muchas cosas. Entonces, mis hermanos, tarea en la parte sexual, hablar qué te gusta, qué no te gusta. Mira, hay algo que ustedes ahora mencionan, el adulterio. Los hombres, comuníquenle a su esposa si hay una mujer que lo está buscando. Si hay alguien que de pronto en algún momento le atrajo, comuníquenle a su esposa para que oren por eso. Esposa, cuéntele también sus luchas. Esa parte, en la parte sexual es importante comentarse al uno al otro. No comentársela como para cargarlo o para que peleemos, celos. No, o celos, sino antes para crear confianza y crear una unidad espiritual para ayudarlos, apoyarlos, ¿sí? En el buen sentido, ¿no? Porque tampoco le voy a decir, no, me gustan todas y esto, no, tampoco, ¿no? O estoy hablando con este, con la otra, no, tampoco en ese sentido, pero creo que la comunicación también es una barrera de protección para esta área sexual. Hay mucha tela que cortar y creo que aquí podríamos hablar muchísimo al respecto, ¿no? Sí. No sé si quieran decir algo más, pastores, respecto al sexo y comunicación. Una cosa más, o no sé, mi esposita. Bueno, de pronto escuchar el concepto de Marcela, que sé que ella también puede aportarnos para estos lindos matrimonios que están hoy pendientes del consejo. No, ahorita que ustedes estaban hablando, pastores, pensaba yo que, bueno, el sexo finalmente es una comunicación que tiene mucho con esa comunicación no verbal. Como decía el pastor Villanueva, las caricias, la cercanía, las miradas, toda esa comunicación no verbal, como decía él, pues comunica muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros comunicándole a nuestro cónyuge con esa comunicación no verbal y en la parte sexual? Entonces, coincido obviamente con ustedes de la necesidad de poder hablar. No es fácil, creo que esto es de las partes más difíciles en la comunicación, hablar de la sexualidad, más cuando hay heridas del pasado, cuando hay cosas que marcaron la vida del uno o del otro, porque no solo las mujeres pasan por violaciones, los hombres también, y eso marca muy, muy profundo la vida de un ser humano, y lamentablemente a veces, como ustedes decían, la pornografía y todos estos lenguajes malsanos que se usan, pues lo venimos arrastrando de pronto de todas estas cosas vividas o experiencias que con esa cultura familiar pasada antes de Cristo que traemos al matrimonio cada uno con una maletita. Sí es necesario hablar como maduros en la fe, como pareja, sin que eso sea tampoco un argumento para ir en contra del otro en algún momento, ¿no? O acusarlo o herirlo más, porque la idea, como decían ustedes desde el principio, es que
la comunicación, uno de los objetivos es sanar, poder Así sanar es. a Muy Así bien, muy bien. Creo que aquí nos quedan también unas cosas para meditar, maravillosas. Y quisiera mencionar, cambiarnos a otra faceta, a otro tema que tiene que ver con la comunicación, que está ahí involucrado, y es aquellos que tenemos hijos. ¿Sus hijos qué edad tienen, mis hermanos? Sergio ya cumple casi 31 y Laura va para 29, Que ya están grandes. Ya, grandecitos. algunos ya uno se fue de la casa, ya, Sí, ya ¿cierto? Sergio se casó, ya va para 2 años de casado. Ya tenemos nieta de 4 meses que estamos disfrutando. Entrenando. Ok, Vamos estrenando excelente. el ser abuelitos. Ok, ya abuelos, por primera vez. Ok, Sí, excelente. señor. Es una etapa linda, es una parte del Precioso, vital maravilloso. muy linda. Nosotros los tenemos, pero los tenemos chiquiticos todavía. Nos falta mucho para llegar allá. Ana tiene 10, Juanes tiene 6 añitos. Pero bueno, todos los que tenemos hijos grandes o hijos pequeños, pensando en la comunicación, ¿cómo creen que podría afectar si hay mala comunicación entre la pareja? ¿Cómo podrían afectar eso la relación con sus hijos? ¿De qué maneras? Si no No, tenemos pues buena comunicación. absolutamente. O sea, la comunicación buena o mala indiscutiblemente va a marcar nuestros hijos. Hay algo que nosotros hemos aprendido y hemos predicado a los matrimonios y es el poder de un ambiente. O sea, si nosotros los matrimonios entendiéramos el poder que tiene el ambiente, es que a veces no es ni con palabras ni gritando, sino solamente el ejemplo, el modelo, el ambiente, pues indiscutiblemente una mala comunicación va a generar hijos, primeramente, yo siento, rebeldes. ¿Por qué? Porque la Biblia en Efesios 6 nos dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos sin violencia. La Biblia en Santiago dice que la sabiduría que es terrenal, diabólica, mala, es llena de celos, de rencillas, de contiendas. La rebelión de un hijo no llega de la noche a la mañana. La rebelión de un hijo llega porque hay un ambiente de gritos, de violencia, de injusticia, de maltrato, y generalmente es con la comunicación. Yo creo que esa es de una de las primeras. ¿Por qué? Yo veo que muchos padres culpan a sus hijos de que yo no sé por qué rebelde, pero si nosotros nos podemos a reflexionar y a ser honestos y a reconocer, pues generamos un ambiente de rebelión, generamos un ambiente de violencia. No hay un ambiente peor que la incoherencia, especialmente cuando decimos conocer de Dios, asistir a una congregación, pero en nuestro hogar la comunicación es horrible, es diferente a lo que la palabra nos dice. Eso va a generar hijos que no van a querer saber nada de Dios. Siempre nos preguntan cómo hacer para que nuestros hijos amen a Dios como nosotros les amamos. Que ellos nos vean primero amándonos el uno al otro y dos, amando a Dios. Que hay un ambiente de paz, de shalom, y así vamos a cambiar el ambiente. Yo sé que vamos a estar compartiendo varias secuelas o consecuencias que pueden tener nuestros hijos al haber un espíritu de comunicación incorrecto, y también la bendición de cuando tenemos una comunicación correcta. Yo creo que una de las como perfiles, como para poder, me gusta siempre sacar los perfiles porque a uno le da como las características en las cuales se resume las consecuencias de lo que es una mala comunicación. Aparte de la rebeldía, yo creo que una de las consecuencias y del perfil que maneja nuestra juventud y la niñez es la hostilidad con que ellos empiezan a manejar la vida. Cuando tú crees y creces viendo que no hay palabras que puedan solucionar problemas, que no hay maneras de comunicación en las cuales encuentres respuesta o solución a tu vida, la manera que haces es te defiendes con hostilidad, con gritos, con la queja, con el negativismo, con la murmuración, porque ellos crecieron viendo que papá salía y mamá se quedaba en la casa
y llegaba la noche, la puerta se cerraba, mamá servía la comida y todos los problemas que estaban ahí sin solución nunca tuvieron oportunidad de ser solucionados. A mí me impacta mucho la vida de uno de los hombres sacerdotes de los cuales más marca dejó en la palabra, y es el sacerdote Elí, porque de Elí se habla de sus dos hijos perdidos dentro de un ministerio, dentro de un sacerdocio, y se perdieron. La esposa de Elí no aparece ahí, pero no quiere decir que no esté, porque es que la Biblia es tan perfecta que ella nos guía a esa verdad, pero no aparece por la sencilla razón de que hay una marca en Elí que permitía ver que él en la comunicación estaba totalmente agrietada en su familia. ¿Y cómo lo entendemos? Porque cuando oyó Samuel la voz de Dios, Elí no la pudo escuchar. Y cuando uno no aprende a escuchar las voces de la familia, de los seres humanos, sencillamente se pierde la familia. Él no pudo escucharla, no, le preguntaba, Samuel era el único que oía, por eso la virtud de Samuel, él oía, tenía una comunicación con Dios tan maravillosa ese niño, que él aprendió a escuchar la voz de Dios. Buena pregunta, ¿qué hizo la mamá de Samuel para que ese niño, Ana, pudiera escucharlo de esa manera? El anciano, el viejo y el sacerdote no tenían esa capacidad, y mire que sus hijos se perdieron. Entonces empezaron a manejar una hostilidad, una agresividad. Eso es algo que uno tiene que reflexionar, porque luego cuando están adultos, la mamá quiere abrazarlo y el niño manda la mano. El papá quiere compartir con él y el niño ya no quiere. Bueno, eso fue lo que ellos vieron. Eso fue lo que desde pequeñitos ellos entendieron. Entonces, ese carácter hay que empezar a suavizarlo y hay que empezar a trabajar con los hijos. En el matrimonio mostrarles un nuevo tiempo. Yo tuve mis padres a los 50 años renovaron votos en Cristo. Pero si a mí me preguntan, yo vi mi infancia de solo golpes. Mi papá no hablaba, él golpeaba. Y mi mamá no hablaba, ella lloraba. Entonces la crisis era contundente, pero viene el Señor y cuando ellos renuevan votos a los 50 años, una ceremonia hermosa que les hicimos, empiezan ellos en una restauración tan maravillosa que la manera en que mi padre empezó a comunicarse con ella era que al mediodía llegaba siempre a llevarle fruta que le gustaba. Eso es una manera linda de restaurar y de empezar a comunicar algo, porque de pronto él no tenía las palabras, pero empezó a hacerlo. Sabe que nosotros somos 9 hermanos y cómo empezamos a ver eso tan hermoso en nuestros padres ya después de haber habido una condición muy difícil, pero es que hay tiempo y oportunidad y todo se puede solucionar cuando queremos hacerlo y quitar esa hostilidad que de pronto nuestros hijos tienen. Otra marca de una mala comunicación es cuando los hijos crecen inseguros, retraídos, temerosos. No sé si ustedes ven esos jóvenes que les da pavor expresar su opinión. Tienen pavor a expresarse en el colegio, en la universidad, en cualquier reunión, aún en la iglesia, en la congregación. Cuando asisten a grupos, son personas tímidas, retraídas. Pueden ser excelentes profesionales, pero cuando van por la vida, ellos crecen con una inseguridad y un pavor a expresarse. Cada vez que tú veas una persona así, puede ser empresario, deportista, artista, lo que sea, político, pero siempre habrá una marca de la casa. De pronto una casa donde su opinión no era tenida en cuenta. De pronto una casa donde todo lo que él iba a decir lo callaban a gritos, o lo humillaban, o se le burlaban. Todo eso marca la vida de un niño y de un joven, aún de personas adultas ya profesionales. Así que tenemos un precioso reto. Esos niños que Dios nos ha dado, o esos jóvenes que Dios nos ha regalado, están listos como unas maticas para rociarlas, para que ellos reverdezcan y cambiar. Clara decía, por la misericordia de Dios con nuestros hijos, ¿qué fue lo que pudimos generar en ellos? Una capacidad de que podían expresar su opinión. Podían tener opiniones diferentes, pero con respeto expresarla, con seguridad, con libertad. Tú te puedes imaginar una pareja de jóvenes que se casan re enamorados,
pero vienen de dos contextos, de ambientes familiares que han sido marcados negativamente, pues ¿qué fruto va a dar ese matrimonio? Igual van a producir heridas, maltratos, gritos, van a repetir la historia y los hijos y nietos que vienen van a seguir repitiendo la historia. Así que cuidado con ese tipo de comunicación porque van a crecer niños, jóvenes y adultos retraídos, inseguros, llenos de temor. Sí, y otra de los perfiles que vemos en nuestra juventud, tenemos un privilegio en nuestra iglesia y es que casi el 70% son jóvenes, entonces eso es una riqueza, estamos tan bendecidos de tener una congregación porque hemos aprendido mucho de ellos, pero una de las cosas que uno ve es que a veces no es que no haya la comunicación en la casa, sino que hay una comunicación llena de violencia, llena de gritos, llena de reproches, llena de crítica. Cuando los jóvenes y los niños ven ese tipo de comunicación, una de las marcas que yo veo tan tremenda es que se vuelven muy manipuladores. Entonces empiezan ellos a manejar igualmente el llanto, la doblez, porque saben que papá y mamá nunca se ponen de acuerdo. Entonces van donde papá para que papá le dé el permiso, sabiendo que la mamá no va a decir nada, porque ellos saben que nunca se hablan entre papá y mamá. Entonces empiezan a manejar una de las marcas más destructivas que un ser humano tiene y es la manipulación. Entonces empiezan a manejar los gritos. Tengo mi nieta de 4 años y la semana pasada de 4 meses, perdón, estábamos en Santa Marta y entonces estábamos bien, la nena estaba comidita, ya la habían bañado y todo. Ella lloraba y lloraba y lloraba y entonces yo estaba mi hijo sentado con ella y yo me le senté al pie. Y entonces las dos nos pusimos a mirarla y empezamos a hablarle a ella y empezamos a decirle, bueno, Emilia, ¿qué te pasa? ¿Tienes comida? Tu mamita te acabó de dar el pecho. Estás bien vestida. Estás aquí consentida. No hay frío, no hay calor. Estás muy bien. Ya para de llorar. Qué cosa tan increíble que la niña paró de llorar y empezó a quedarse quieta. Porque a veces nosotros menospreciamos lo que es esa riqueza de los niños y no nos damos cuenta de ese molde tan maravilloso que podemos hacer. Entonces, cuando estamos generando a veces la mamá por desahogarse contra papá coge a las hijas. Ay, tu papá, usted viera todo lo que hace. Estás dando cuenta que estás creando un perfil de una mujer que va a tener un pensamiento muy contrario contra el hombre. Entonces, no es que no se comunique, pero es una comunicación destructiva. Entonces empezamos a ver un perfil de niños manipuladores, de jóvenes manipuladores. Una de las cosas que hago, y anoche hablaba con una joven a la cual estaba dando una dirección de su vida, una de las cosas que siempre hago, cuando los jóvenes vienen murmurando de sus papás, y entonces vienen agresivos y mi papá me ha hecho, lo primero que hacemos es restaura con tus padres, porque si tú no restauras la autoridad con tus padres, en la iglesia, en tu casa y en todos los lugares donde tú vayas, tú vas a ser una persona rebelde, herida y destruida. Y la verdad, creemos que necesitamos sanar nuestras generaciones porque no aprendieron que una excelente comunicación trae gente totalmente equilibrada y estabilizada. Así que hay que empezar a corregir en los matrimonios esas relaciones con los hijos. Un reto final para los hijos. Tenemos el milagro de poder cambiar los patrones de comportamiento. Siempre les aconsejamos a los matrimonios, mira, toma una hoja en blanco y proyecten en esa hoja en blanco, no importa si llevan 1 año de casados, 5 años de casados, 10 años de casados, 30 años de casados. Si tú estás escuchando esto, es porque Dios quiere que tú cambies la historia totalmente. En Dios, Pablo le dice a la despedida de la congregación en Mileto, yo os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros. Con la palabra de Dios, con la guía de nuestro Padre Celestial, podemos hacer todo nuevo. Y que esos niños y que esos jóvenes que tenemos en casa cambien los patrones de comportamiento. Así estaremos cambiando nuestras generaciones. Yo cerraría esta última pregunta
con algo muy lindo, y es que a veces los papitos se quejan de que no tienen autoridad sobre los hijos. Una mala comunicación destruye la autoridad. Los niños no te van a copiar cuando tú les das una orden, porque ellos saben que tú no tienes capacidad para comunicar. Entonces, si quieres niños que la autoridad tuya sea respetada, aprende a comunicarte con tu cónyuge, aprende a comunicarte con ellos y empieza desde ya a empezar a generar una comunicación muy limpia. Amén. Amén. Excelente, excelente, pastores. Algo que me gustó de lo que hablaron, pero ciertamente no es no hablar, sino saberse expresar, ¿no? Porque a veces hay familias que pagan un alto precio para mantener paz, entre comillas, en su casa, y es el silencio, y no se habla de nada, de los problemas todo el mundo lo ve y todo el mundo está en silencio. Entonces, es un alto precio para mantener un hogar aparentemente bien. Entonces, no es no hablar, sino saber expresar sin ira, con todo lo que ustedes están hablando, y sabiendo que uno tiene, o los que tenemos hijos, esa responsabilidad tan grande que no son nuestros hijos, son los hijos de Dios que nos los encomendó a nosotros para que los criáramos en la tierra. Viéndolo así, pues, es una responsabilidad muy grande. Mis pastores, para ir cerrando, porque pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando, nos gustaría ya ir más como a la práctica, y me gustaría que nos regalaran 2 o 3 versículos que hayan sido claves acerca de la comunicación en la relación de pareja de ustedes. Estos versículos que han sido como esos remas que Dios les ha dado en los momentos pues que ustedes como que en la comunicación, ¿no? Y Dios les habló esa palabra. Quisiera que nos compartieran. Bueno, yo doy el versículo y un principio que me ha ayudado mucho en la comunicación. El versículo ya lo comenté, Hebreos 1, cuando dice que Dios ha hablado durante toda la historia de la humanidad muchas veces y de muchas maneras. Y yo entendí que Dios es un comunicador por excelencia. Los textos de Génesis, cuando Dios busca a Adán y Eva y les dice dónde están, qué hicieron, qué fue lo que ocurrió, era un canal de comunicación que ellos habían perdido con Dios y que Dios quería restaurar. Entonces yo entendí que mi vida como hijo de Dios tenía que ser de comunicación. Primeramente con Él, lógico, restaurar mi comunicación con el Padre Celestial, pero luego con mi esposa, a quien tenía que amar, bendecir con palabras, porque se bendice con palabras. Y el principio que me gustaría dejar es el principio del respeto. Yo creo que Dios siempre me habló desde que empezamos este proceso de restauración familiar, de que tenía que tratar a mi esposa como a vaso frágil, de que tenía, aunque tuviera diferencias, yo no tenía por qué maltratarla verbalmente, que en mi casa no tenía por qué haber gritos, que aun cuando mis hijos se equivocaron y hubo que corregirlos, no les podía dañar su dignidad como personas, sino que tenía que generar una comunicación de respeto. El respeto también tiene que ver con tener en cuenta al cónyuge. Cuando yo respeto y hablo con respeto, también trato las opiniones y conceptos de mi esposa con mucho valor y con mucho respeto. Así que yo les dejaría esos versos y ese principio de generar una comunicación con respeto. No tenemos por qué maltratar, maldecir, amenazar, intimidar, engañar, mentir. Todo hacerlo, como dice la palabra, decentemente y con orden. Bueno, para mí el rema fue dentro de esos 4 niveles de los cuales hablamos, especialmente cuando fue en el nivel de aceptación. Yo tuve una etapa de mi vida en la relación con José María que aprendimos a estar en un silencio productivo, ¿sí? Y era como un trato de Dios con nuestras vidas. Yo recuerdo que fueron varios meses donde cada uno en nuestra casa producíamos en nuestra oficina, pero sabíamos que Dios internamente estaba haciendo algo y yo sabía que Dios con mi vida estaba tratando algo. Ahí aprendí, más que el versículo, es para mí el significado del monte del Getsemaní. Esa oración del Señor diciendo, sea
mi alma hasta la muerte. ¿Por qué? Porque mi comunicación era muy centrada en, o sea, me dijiste, cuando me hablaste, yo era de listados. Un día yo senté a mi esposo, vivimos todo el día, compartimos como pareja, tenemos ministerio, viajamos, o sea, nosotros pasamos todo el día juntos. Y yo un día tenía un listado, como las mujeres sabemos hacer listado, ¿no? Entonces, cuando me siente a hablar, le voy a decir esto, 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 esto. Y yo me acuerdo que ese día nos sentamos en un espíritu de paz, pero como no se trata solamente de la paz, sino de lo que tú digas, porque tú lo puedes decir muy calladito, pero puedes estar metiendo el cuchillo total y puedes estar dañando dignidad, integridad, dando menosprecio. Y yo me acuerdo que mi esposo ese día cuando terminó de hablar me dijo, sabes mi amor, que nunca nadie en la vida me había dicho cosas tan puras como tú hoy me dijiste, para mí fue mortal. Me fui a la oración del fin y dije, Señor, perdóname, solo exigiendo, solo pidiendo, solo reclamando, solo dando mi punto de vista. Y ese día entendí que lo que me faltaba en mi alma y en mi carácter era un espíritu de compasión. Me había centrado tanto en mí que no tenía compasión. Entonces, cada vez que veía algo que no estaba funcionando, entonces, ¿cómo le digo? O sea, y buscaba palabras altisonantes que parecían muy lindas, pero es que no son las palabras. Es lo que tú estás diciendo y el daño que pueden causar a la persona. Cuando tú le puedes estar diciendo a tu cónyuge, piensas mal, tú no lo sabes hacer, déjame que yo lo haga. Con ternura se lo puedes estar diciendo, pero puedes estar mandando el mensaje, oye, espérate que yo lo haga mejor, sabes que tú las finanzas como no muy bien, ven, mi amor, yo te ayudo. Y sin darte cuenta, estás destruyendo honra, dignidad, productividad. Yo conocí el testimonio de una mujer que tenía problemas en el lenguaje, pastora, y toda la iglesia, por sus problemas en el lenguaje, lo que llama uno como un tatareto, la iglesia la tenía como rechazada. Vi a un hombre de Dios tomando a su esposa y levantándola todos los días diciéndole, eres la mejor predicadora. La ponía a predicar hacia el auditorio, le pareciera que no decía nada, pero fue tanto la enseñanza porque yo la escuché cuando ella su lenguaje no era muy fluido. Y uno decía, pero ¿por qué la pone? Porque él estaba honrando a una mujer y le estaba tratando de comunicar en la fe que ella podía hacerlo. Yo creo que ese lenguaje, Dios mío, es de lo que más necesitamos, porque hoy nos degradamos, o sea, hoy en la comunicación, por eso le da uno hasta con recelo de decir hablen, porque de pronto cuando se hablan se quedan más heridas. No, o sea, habla edificando, habla construyendo, habla diciendo, mi amor, tú puedes hacerlo, o sea, tú eres virtuoso, tú eres virtuosa, levanta, elogia. Para eso necesitamos morir a esa naturaleza tan carnal como tan es que yo lo hago mejor, espérate cómo le puedo decir, espérate cómo lo puedo cambiar. No, el cónyuge no necesita de eso, necesita que nos apoyemos, que nos levantemos, que nos aprendamos a elogiar. Aprendí eso y empecé a decirle, Señor, dame compasión con mis hijos, con mis discípulos, cuando doy la palabra, puedo traer la palabra más llena de santidad y de celo, pero que la pueda dar con la compasión de Cristo para que cambie y toque, porque somos comunicadores todo el tiempo. Así que ese es el mensaje y esperamos que ahí las preguntas y todo lo que ustedes tengan para hacerlo puedan hacer, pero que tengan la vida del Espíritu y entiendan que Dios los unió para que sean felices, para que se deleiten, no para pelear, no para gritar. Desen un desafío que les parece al mundo risible, pero yo les quiero decir que se puede vivir, tener un matrimonio sin contiendas y sin discusiones, si es posible, porque Dios todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Amén, amén y amén. Excelentes consejos de la palabra. Vamos cerrando este tiempo, recibiéndolos. Yo le digo a todos los que nos están viendo, ojalá se vuelva a escuchar, ojalá comparta todo lo que hemos aprendido hoy, ojalá
escriba acerca de los puntos que se han tratado aquí. Es la forma que tenemos para aprender, para ir hacia otro nivel donde queremos ir, y sabiendo algo muy importante, y es que la comunicación tiene un poder impresionante, o para dar vida o para dar muerte. Unos pecarán porque hablan de más, otros pecarán porque no hablan o hablan menos, pero que cualquier palabra que salga de nuestra boca, cualquier gesto, cualquier sea para dar vida, para edificar. De verdad, mis hermanos, que hay una inquietud tremenda al poner este tema acá, y es que no podemos seguir dañándonos, no podemos seguir llevando muerte, destrucción, maltrato a los hogares. Así que, para terminar este tiempo, nos gustaría pedirle a los pastores, José María, Clara, alguno de los dos, o si quieren los dos, podamos hacer una oración especial para cerrar este momento, para orar por las familias, las parejas y aquellos que nos están viendo el día de hoy. Queremos bendecirlos, yo quisiera decirles antes de orar que nosotros también estamos aprendiendo cada día. Nosotros estamos trabajando para aprender, para ser mejores. Me ha tocado a mí y a Marcela, nos ha tocado comprar traductores, pero no de Google, para poder entender lo que estamos diciendo exactamente, qué se está diciendo, qué se está expresando. Nos ha tocado estudiar arqueología para encontrar los códigos secretos misteriosos de la comunicación. Así que si tenemos al Espíritu Santo, como ahorita cerraba la pastora Clara, el Espíritu nos guía. Y de verdad que si el Espíritu está ahí, el Espíritu Santo va a ser diferente. Entonces, mis hermanos, quisiéramos pedirles para cerrar este momento una oración especial. Claro que sí. Antes que todo, gracias para ti, Debo, y para Marcela. Gracias por su espíritu noble, y también por la compasión y la carga que sabemos que tienen con los matrimonios. Sé que Dios ha puesto esa carga sobre sus vidas. Sé que esas oraciones que como matrimonio elevan por otros matrimonios, Dios las está escuchando, las está respondiendo, y sabemos y oramos para que cada hogar, cada familia, cada novio, cada pareja comprometida, matrimonio sin importar los años que tengan de matrimonio, todo es posible de la mano de nuestro Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Tómense de la mano de ese Padre bueno, lindo, hermoso que nos ama, y la preciosa palabra que ahí está contenido, todos los regalos, los tesoros escondidos para salir adelante. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso tiempo. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias porque tú eres la palabra que se hizo carne. Gracias porque todo lo constituiste por tu palabra, de manera que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Gracias, Padre, porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque la primera palabra que salió de tu boca para el matrimonio en el Edén fue bendecirlos. Hoy bendecimos cada matrimonio, Señor, con paz, con fe, que ellos puedan entender que a través tuyo y de tu palabra todo es posible, Padre. Te pedimos que a través de abrazos, de besos, de palabras tiernas, de expresiones de perdón, de reconciliación, que a través de la comunicación muchos sueños que están escondidos y estancados hoy se activen los propósitos, Señor, que aprendan a edificar, que aprendan a ir de un nivel a otro, que aprendan a discernir y a derribar todo obstáculo que se traiga del ayer, del pasado, que tú en una forma sobrenatural, Dios Todopoderoso, sanes los recuerdos de las heridas causadas por palabras hirientes, por actitudes maldicientes, violentas, Señor. Oramos para que tu gloria descienda en cada hogar, Señor, y que los niños, aún de pecho, sean ministrados por ti, y que podamos ver familias, generaciones completas transformadas por el Evangelio, Señor. Creemos firmemente que tu palabra no regresa a ti vacía,
sino que Él cumple el propósito por el cual tú le enviaste. Creemos que ese es el tiempo de la unción de Elías, Señor, donde harás volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo, Señor. Es el tiempo de la restauración familiar, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Padre, y quisiéramos colocar cada hogar, cada casa, cada habitación, cada lugar donde las palabras que han sido destructivas, que han maldecido, que han herido, que han dañado, se han desatado, Señor, en estos hogares. Sabemos que tienes el poder para quebrantar todo yugo, toda cubierta de tinieblas que está ahí, Señor, atrayendo una cueva de demonios para traer división, pelea, silencios, para traer la contienda. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú nos das y con el ministerio, Señor, que nos has entregado, hoy enviamos palabra de liberación, que se rompa toda cadena. Tomamos toda palabra que se hayan dicho de separarse, de odio, de rabia, toda pelea por las finanzas, por la pérdida, por el adulterio, y las clavamos en la cruz del Calvario, donde el acta de decretos fue quitada y donde tú, Señor, nos diste nueva oportunidad. Hoy derramamos bendición y enviamos palabra de bendición a cada casa, en todo lugar, en la cocina, en la alacena, en el cuarto, Señor, en el lugar donde ellos están, en este lugar ubicados, ahí en las puertas, en los dindeles, Señor, en ese lugar donde tú les has dado una morada para que haya un altar de adoración, para que sean casas llenas de la palabra tuya, que sea inundada, que haya un deleite, que pueda haber, Señor, el mejor hogar establecido, que sea tiempo, Señor, en este año, que sea el tiempo de los matrimonios de la iglesia Nazareno. Enviamos una palabra de bendición al ministerio de los pastores Deu y Marcela, Señor, que tú les des, Señor, más sobreabundancia, unción, esa pasión por los matrimonios y que puedan ver ese avivamiento por el cual están clamando. Gracias por tu amor y por tu bendición. Lo declaramos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, pastores. Qué lindo poder compartir con ustedes, qué lindo poder aprender y edificarnos como cuerpo de Cristo, porque como iglesia, como hijos de Dios, entre nosotros podemos aprender. Y gracias porque hoy nos llevamos cosas muy importantes, edificantes para nuestras vidas. Dios los bendiga, Dios les bendiga ese nido que está a punto de ser vacío también, ¿no? Su nido ya le están yendo los pollos, los pollitos, los pollos ya grandes. Y bueno, que disfruten como abuelos esta nueva etapa y todo lo que el Señor tiene para ustedes. Gracias, gracias, Marce. Un gran abrazo, saludos a todos los matrimonios. Les bendecimos, les amamos. Todos los que nos escuchan también, nos despedimos hoy bendiciéndoles. Sigan conectados con Nazareno en casa y los que vayan a ir presencial a la iglesia, no olviden hacer su reserva para que pueda estar también con nosotros. Dios los bendiga, muchas bendiciones a todos y chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bye.